Partido Patriota intenta resolver la crisis que afronta postulando a sus candidatos tanto para la presidencia como para la alcaldía de Guatemala y las diputaciones. El Partido Patriota buscaba quién sustituiría a Alejandro Sinibaldi en la candidatura a la presidencia. No fue un diputado, tampoco un ministro y menos un alcalde. Fue nada más y nada menos que el conductor de un programa radial, Mario David García. Ingresó al salón de la asamblea como si conociera a la totalidad de simpatizantes. Alzó sus puños convencido de que él podría ser la persona que pueda salvar al partido de la mala racha. Barco hundido, todos el resto de candidatos o partidos que no sacaron a flote a sus propios candidatos. Ahí va a ver, mi reina linda, en 4 semanas cómo vamos a estar. Deme cuerda y va a ver. Como compañero de fórmula, García tendrá al diputado Valentín Gramajo, secretario general del partido. La agrupación también presentó a Anabela de León como su candidata para la alcaldía de Guatemala. De León señaló que Roxana Valdetti era en quien se había pensado, pero declinó y ella aceptó la candidatura. Para mí es un honor porque yo he venido desde un tercer sótano. Soy una sobreviviente de la miseria y se me da la oportunidad hoy por hoy de poder llegar a darle rostro femenino a la municipalidad capitalina y resolver también problemas muy urgentes. La lista de candidatos a diputados por el Distrito Metropolitano había quedado en el limbo. Se presentó una nueva lista que es liderada por Gudy Rivera. En segunda casilla se encuentra Estela Alonso y en la tercera Odilia Cuellar. La lista de Huehuetenango es liderada por Emilene Mazariegos y la de Quetzaltenango por Delia Paniagua. El partido Frente de Convergencia Nacional cumple con el mandato del Tribunal Supremo Electoral y realiza su Asamblea Nacional y proclama a sus candidatos. Al grito de honestidad, celebraron la Asamblea Nacional del Partido Frente de Convergencia Nacional, junto a 12 delegaciones departamentales representadas. Los seguidores del partido proclamaron a su secretario general, Jimmy Morales, quien competirá por la presidencia del país, y su compañero de fórmula es Jafet Cabrera, ex rector de la Universidad de San Carlos y fundador del partido UNE. A poco más de 3 meses de la elección popular, el partido FCN cumple con el mandato del Tribunal Supremo Electoral. La jueza Marta Sierra de Stalin habla sobre lo que considera son negocios y luego lo hace el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Cada cita tiene su propio contenido. Pues no, yo entiendo que hay negocios en las tiendas y en los centros comerciales. Y aquí estamos en un lugar que es el sistema judicial, en donde se aplica la justicia, no se lleva a cabo negocios. Aquí no ha venido ningún abogado, siquiera a indicar que me van a presentar al exsecretario de la vicepresidencia. Paralelamente, en la mañana de hoy, como lo acaba de anunciar la señora fiscal, se presentó una solicitud de antejuicio en contra de la jueza octava Marta Josefina Sierra González de Stalin por los posibles delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Y que valga esta la ocasión para reafirmar nuestro compromiso en la lucha por una justicia transparente, objetiva, independiente, honesta, que es un compromiso del Ministerio Público con la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de tratar de sanear, por llamarlo de esa manera, un organismo que es indispensable para el adecuado funcionamiento de la República. Si bien el voto nulo es una expresión legítima de enojo del ciudadano contra el sistema político partidista, es necesario advertir que este tipo de voto no resuelve ninguna crisis. Todos los guatemaltecos tienen derecho a elegir y ser electo. Es una garantía constitucional. El voto, además, es secreto y personal. Nadie puede obligar a nadie a votar por X o Y candidato. Nadie puede obligar a nadie a votar por X o Y candidato.
El Tribunal Supremo Electoral ha identificado una campaña legítima en favor del voto nulo, que si bien corresponde a un enojo auténtico del votante, lejos de solucionar el problema, opina uno de sus magistrados a título personal, podría empeorar la crisis en el sistema político nacional. Definitivamente se percibe y se reconoce una apatía de parte de la ciudadanía en cuanto a la élite política y en cuanto a todo el sistema. El voto nulo es una expresión ciudadana de hartazgo o indiferencia al sistema político. Esta expresión, en términos prácticos, es un voto a favor del candidato que encabeza la elección, pues le hace más fácil la victoria. El voto nulo no resuelve la molestia o el enojo que tiene la población. El voto nulo lo que hace es facilitarle la contienda electoral a los partidos políticos, en el caso concreto a los partidos políticos grandes o bien a los partidos políticos que tienen mucho voto clientelar. Algunos expertos explican de forma práctica por qué no votar nulo, si lo que se desea es rescatar el sistema político, análisis que trasladamos así. Por cada 100 votos el candidato necesita 51 para ganar la elección. Cada voto nulo reduce el techo de votos que necesita el aspirante al cargo público. Por ejemplo, si hay 10 votos nulos, eso hace 90 votos válidos, esos 100. El candidato ya no necesita 51 votos a favor, sino 46, que fácilmente podría alcanzar con el grueso de voto leal de sus afines o bien ganados con su clientelismo. Ese voto pareciera que lo tienen garantizado, sobre todo en las áreas rurales. Entonces, incentivar a que se vote nulo, lo único que hace realmente es fortalecer más la incidencia que pueda tener el voto clientelar durante el proceso electoral. Aunque el tribunal reitera que hay un voto libre, pide a los guatemaltecos un voto consciente, informado, que haga de los comicios de septiembre una fiesta cívica. En cuanto al voto nulo, pues es un derecho de los guatemaltecos declarar su voluntad. Nosotros respetamos esa voluntad. Nadie le puede decir a un ciudadano por quién deba de votar ni cómo debe de votar. Lo que sí pedimos es que participen. Eso es lo importante. Los artistas también tienen mucho que decirle al próximo presidente del país. Ay, bueno, creo, aquí ya no sé como artista, sino que como guatemalteca, ¿verdad? Hemos visto los problemas durante todos estos años y todos estamos con la cosa, bueno, que venga un nuevo presidente para cambiar el país, ojalá tal persona haga tal cambio, pero el cambio empieza en nosotros mismos, como nosotros nos comportamos en nuestra casa, con las personas, con el simple hecho de que van manejando y no pueden dar vía. Desde ahí empieza el por qué el país está así. Entonces nosotros como guatemaltecos tenemos la responsabilidad de iniciar a hacer el cambio nosotros. Y sí, todos queremos paz y desde luego pedirle a Dios para que pues entre en la mente de nuestros gobernantes o del futuro gobernante que va a venir para Guatemala, pero es más que todo nosotros, hacer el cambio, empezar con cosas chiquitas nosotros y para poder tener una Guatemala más próspera y mejor. No estamos hablando mediáticamente ahorita en un par de años, sino que va a ser a un largo plazo, pero la idea es iniciar con un cambio nosotros mismos. La caída de Valdetti también es la de las mujeres en la política guatemalteca. Tenemos la respuesta en las 5 importantes de la semana. Yo le podría decir, la esposa del presidente se llama Rosa María y empieza con R. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti rompió el silencio en una entrevista radial, en la cual habló de su renuncia y ratificó su inocencia. Si hay denuncia en mi nombre voy a estar presente, afirmó. En la entrevista de 1 hora a Radio Sonora, entre otras cosas, indicó que cualquiera cuyo nombre se inicie con R podría ser a quien se refiere en el caso de la línea y mencionó a la esposa del presidente, Rosa Leal. La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en contra de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA, por la contratación de la empresa israelí Tarsic. La acción penal se da luego de que la Contraloría le ordenara a AMSA el 23 de abril suspender los 2 contratos con la empresa israelí por la adquisición y aplicación de 22.000 litros de una fórmula mágica, que sería aplicada al sistema acuático, por un monto total de 137.8 millones de quetzales, de los cuales se le había ya cancelado 22.830.000 quetzales.
En los últimos días, la crisis que se vive en el Congreso ha tenido como protagonista a una mujer, su nombre Roxana Baldetti, por el acercamiento al supuesto líder de la banda, su secretario privado Juan Carlos Monzón. Baldetti renunció al cargo, pero dirigir y administrar el país es una cuestión de capacidades. Hacerlo mal no depende del sexo, por lo que estigmatizar a las mujeres en política a raíz de las malas experiencias es un error, afirmaron expertas consultadas. Mr. Fer, el rapero y bailador de hip hop, que desencadenó una polémica por comentarios racistas difundidos por las redes sociales, acudió a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo para brindar disculpas públicas y admitir la mala actitud que tomó en su cuenta de Twitter. Codirra había interpuesto una denuncia contra el artista, cuyo nombre es Fernando David Reynoso Méndez. Con 115 votos, el Congreso de la República proclamó a Alejandro Maldonado como vicepresidente en sustitución de Roxana Baldetti, que se vio obligada a renunciar luego de la presión popular por el caso de defraudación que involucró a la SAT y a su exsecretario privado. La tregua entre las maras y el gobierno salvadoreño ya es cosa del pasado. Ahora se viven momentos tensos en el vecino país. La tregua, que se pensó sería una solución para el terror que generaban las pandillas en El Salvador, se quedó en nada ante el recrudecimiento de la violencia en ese país centroamericano. La tregua no oficial empezó en el 2012 cuando el gobierno decidió frenar la violencia y aceptó la mediación de la Iglesia y de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pero todo lo que generó en su momento aquella decisión, no queda nada. Fueron 15 meses donde la tasa de asesinatos bajó de 15 a 5 muertos diarios, aunque nunca se logró que terminaran las extorsiones y los secuestros. Esa tregua no fue bien vista por la mayoría de la población, que no entendía la decisión del presidente Mauricio Funes del FMLN de darle la mano a los pandilleros. Ahora, rota la tregua, la violencia se ha disparado de nuevo en El Salvador y solo marzo registró 481 asesinatos, y los empresarios se quejan del aumento de las extorsiones. El actual presidente Salvador Sánchez Serén decidió que el ejército formara 3 batallones de reacción inmediata para enfrentar los pandilleros y ya se han ido dando los primeros enfrentamientos con muertos y heridos en ambos bandos. Y los ataques en contra de elementos del ejército se han recrudecido como una estrategia de respuesta de las maras salvadoreñas. Estos días el gobierno informó de la muerte de miembros de la Mara Barrio 18 que se enfrentaron con un grupo de militares en las calles del Salvador, dejando a 9 jóvenes pandilleros muertos. Ante el temor de que esta ola de violencia se salga de control, el propio presidente Sánchez Serén anunció medidas más drásticas para su combate y dijo que el 30% de los homicidios de marzo corresponden a mareros caídos en choques con las fuerzas de seguridad. Este año, 22 policías han muerto en estos enfrentamientos. Ante esta situación, el gobierno decidió sacar a las calles a los militares. Por su parte, la situación de los jefes de las maras cambió, ya que se encontraban en cárceles comunes, con teléfonos personales, y ahora han sido cambiados a una cárcel de máxima seguridad. La guerra entre pandillas y el gobierno salvadoreño apenas está empezando, señalan los analistas. Las inolvidables están de regreso en el noticiero dominical. Las tendrá luego del corte comercial.